Vamos a comenzar justamente con la clase síntesis de la unidad uno. En la unidad uno nosotros vamos a entrar a ver justamente lo que es la programación concurrente. ¿Qué vamos a analizar en esta clase síntesis? Sobre la programación multiproceso, sobre la creación de múltiples threads, sincronización y la comunicación entre threads básico y avanzado. Cuando hablamos de programación multiproceso, hablamos justamente de una característica en la que un programa puede tener dos o más partes que pueden ejecutarse simultáneamente y cada parte de dicho programa se conoce o se denomina como subproceso, en donde cada parte de dicho programa genera o realiza una tarea de manera paralela a otra mientras se está ejecutando la aplicación. Nosotros podemos encontrar dos tipos de multiprocesos que nosotros podemos implementar en nuestros sistemas y tenemos el basado en procesos, el cual que normalmente nosotros trabajamos, es decir, un sistema operativo atiende a una tarea, la tarea genera un proceso, esta tarea puede ser Paint, puede ser Word, puede ser Excel, puede ser nuestra misma aplicación justamente de Java, y lo que está haciendo es consumiendo un proceso dentro del sistema operativo, en el cual el sistema operativo está mandando hacia el core de la CPU, la que se encarga de ir procesando cada uno de los procesos que estoy inyectando por esa aplicación. Y tenemos el basado en subprocesos o threads, que es justamente el enfoque que nosotros vamos a manejar dentro de nuestras aplicaciones. Un subproceso thread es la unidad más pequeña de código que se puede ejecutar de manera independiente. Esto significa que solo un programa puede realizar varias tareas al mismo tiempo. Eso significa que yo puedo tener una aplicación ejecutando multitareas, tareas que van a ser paralelas. Es decir, una ejecuta una actividad o una tarea distinta a otra que yo puedo implementar en nuestras aplicaciones. El modelo en subprocesos o de subprocesos que nosotros manejamos principalmente maneja justamente características en las cuales nosotros podemos crear dentro de lo que es Java precisamente, podemos crear aplicaciones o en su caso subprocesos utilizando justamente la interfaz Runnable o la clase Thread. La interfaz Runnable como tal lo que hace es definir la tarea a ejecutar en el subproceso y yo puedo crear instancias de ejecución del subproceso. Dentro de lo que es la interfaz Runnable, al implementar en una clase, esta clase está en la obligación de poder implementar el método abstracto que maneja esta interfaz para poder ejecutar el thread. La clase thread, por su parte, define justamente la tarea a ejecutar dentro de su proceso y yo a través de una instancia puedo ejecutar justamente este subproceso. Los estados de los subprocesos están dados justamente en función del ciclo de vida que yo puedo manejar de ese subproceso, en donde nosotros podemos tener un estado de nuevo, ejecutable, en espera, bloqueado y terminado. Cada uno de estos estados determina principalmente la condición en la cual se encuentra o el estado actual en el que se encuentra precisamente nuestro thread o nuestro hilo en Java. Al utilizar precisamente hilos y al utilizar múltiples hilos, nosotros podemos caer en problemas justamente de sincronización o por falta de sincronización. Aquí es donde nosotros comenzamos a hablar precisamente de la sincronización y a utilizar la palabra reservada synchronized. ¿Para qué? Para poder sincronizar a nivel de método, para poder crear bloques de códigos sincronizados. Y podemos utilizar clases, ¿no? Como la look, como la condition, que pueden ser aprovechadas para bloquear o desbloquear un subproceso o para la coordinación de subprocesos que yo puedo establecer. La sincronización dentro de sistemas que manejan múltiples procesos es importante para poder evitar cualquier tipo de problema de condición de carrera, de bloqueo intermitente, de datos inestables, datos no correctos. Y es importante tener en cuenta
que todos estos subprocesos pueden mantener algún tipo de comunicación para poder determinar cuándo y cómo ejecutar. Y para ello nosotros justamente manejamos métodos como lo son el while, notify y el notify all. Simplemente para poder establecer una suspensión y una reanudación de los procesos una vez que un método o un bloque de código se encuentre disponible y sea accesible para que otro y lo pueda acceder hacia el mismo. Dentro de lo que es Java, Java maneja un hilo principal. El hilo principal justamente de Java es el que me permite iniciar el programa en Java. Un hilo comienza ejecutándose de manera inmediata, que es precisamente el momento que nosotros llamamos a ejecutar mi método public static void main. En ese momento yo estoy mandando a ejecutar el hilo principal del programa, el cual se ejecuta apenas empieza el programa. Es decir, nosotros ya estamos utilizando o ya hemos utilizado hilos, el hilo principal, el cual se encarga de tomar todas las sentencias que se encuentren dentro de mi método main y ahí estoy definiendo precisamente qué es lo que yo quiero realizar, qué tareas, qué instrucciones deben ejecutarse. Este método principal es el que arranca o inicia cuando nosotros mandamos a ejecutar nuestra aplicación. Para poder trabajar justamente con hilos, nosotros utilizamos la clase thread. Podemos utilizar o crear precisamente esta clase a través de la herencia. O podemos utilizar también las características de esta clase a través de la implementación de la interfaz Runable. Un hilo se crea instanciando un objeto de una clase thread. Ese es justamente el criterio base que nosotros vamos a manejar cuando yo quiero mandar a crear un nuevo hilo, cuando quiero mandar a ejecutar dicho hilo. Vamos a ir interactuando un poco con el código justamente para poder entender un poco esta parte de los conceptos que nosotros manejamos. Entonces, vamos a ir viendo. Miren, yo voy a ir viendo todo este código como tal. Ustedes tienen precisamente en lo que se les había propuesto dentro de la documentación. Y voy a hacer énfasis en puntos importantes, ¿no? Yo estoy manejando justamente en este primer ejemplo al método public static void main. Y en este ejemplo simplemente lo que estamos haciendo es creando un hilo, ¿no? Se está llamando al hilo principal, es decir, estoy llamando a través de un thread, mediante que la ejecución del current thread. Ese current thread simplemente lo que hace es obtener la referencia del hilo actual, del hilo principal, recuerden el main thread, y yo puedo tener información a través de este método, el cual me puede informar justamente qué es lo que está sucediendo. Y dentro de él estoy simplemente introduciendo un bloque en el cual voy a ejecutar una secuencia de datos en los cuales tienen que manejarse a través de un sleep. El sleep como tal lo que va a hacer es darme un tiempo de 1000 milisegundos para poder justamente establecer cómo quiero imprimir en pantalla. Estoy obteniendo el estado del hilo principal. El current thread que yo mandé a ejecutar me dice que el hilo es el hilo main, el hilo principal. Entonces, si yo quiero capturar principalmente la referencia al hilo principal, nosotros utilizamos este método, el método current thread de la clase thread. Y la estoy cargando en la referencia de hilo principal dentro de este objeto para poder verificar y analizar justamente la información que nosotros tenemos. Recordemos que nosotros justamente podemos determinar ciertas características que pueden adaptarse a este hilo principal que nosotros estamos trabajando. Vamos con el siguiente ejemplo, donde simplemente lo que estamos haciendo es heredando justamente un thread. Vamos a analizar estas características que nosotros tenemos en el ejercicio. Primero, yo estoy creando la clase se llama nuevo hilo. Esta clase, ¿qué es lo que está haciendo? Está heredando, está haciendo un extends de thread, es decir, estoy heredando justamente un hilo. Y lo que estoy haciendo es definiendo la clase del nuevo hilo que se extiende justamente de la clase thread. Y simplemente estoy llamando al constructor de thread y estoy pasando un parámetro para que me reciba el nombre, que es nuevo hilo.
Y aquí lo que estamos haciendo es mandando a imprimir el subproceso. La parte importante cuando nosotros manejamos principalmente Thread es la implementación del método RAND. Todo lo que se encuentra dentro del método RAND es lo que se debe ejecutar o lo que el hilo va a ejecutar. Si nosotros verificamos, tenemos aquí un bloque el cual se encarga de imprimir los valores del 5 hasta el valor 1, es decir, estoy decrementando y estoy colocando aquí un sleeve, es decir, estoy colocando un tiempo de espera de 500 milisegundos, es decir, de medio segundo. Se está manejando aquí el trial catch porque puede producirse algún tipo de excepción del tipo interrupted exception en el cual ya voy a informar que el hilo ha sido interrumpido. Una vez que finalizamos justamente todas las sentencias que tenemos dentro de este try, mandamos a informar justamente que el nuevo hilo, es decir, el hilo que estamos ejecutando, ha sido finalizado. En el ejemplo, en la clase ejemplo 2 que nosotros tenemos en la parte inferior, simplemente estamos llamando a mi método public static void main, el cual se encarga de crear una instancia. ¿Qué es lo que está haciendo esta instancia? Esta instancia se encarga de inicializar un nuevo objeto de tipo nuevo hilo. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Yo voy a mandar a ejecutar justamente todo lo que se encuentra dentro del método run al momento que yo llamo al método start. De tal forma que al ejecutar el método start, yo estoy mandando a que se pase a un estado de ejecutable o de runnable a mí, en este caso, y lo que nosotros estamos trabajando. Dentro de de este código se ha colocado lo que es principalmente una condición en la que quiero involucrar también justamente que se mande a imprimir todo lo que se encuentra dentro del hilo principal. Aquí le estoy colocando acciones o actividades dentro del hilo principal y vamos a ver cómo se va a ejecutar cada condición, tanto el hilo que nosotros creamos, que es el nuevo hilo, como el hilo principal que nosotros estamos manejando. Si mandamos a ejecutar, el primero en ingresar, ustedes se fijan, es justamente el nuevo hilo que nosotros creamos, el subproceso, y me está mandando a imprimir el subproceso 5. Luego de él entra a trabajar el hilo 5, es decir, estoy trabajando de manera paralela, ¿no? Si nosotros nos ponemos a analizar justamente el código, yo estoy teniendo a los dos hilos compitiendo entre sí, no compitiendo, compitiendo recursos entre sí, sí. Voy a tener al nuevo hilo, que es el que nosotros creamos, y tengo al hilo principal, al main thread que nosotros manejamos, ¿no? Estos hilos como tal lo que están haciendo es mandando imprimir cada subproceso que van del 5, que van desde el 5, sigamos acá, 4, 3, 2, 1. El primer hilo lo que hace es mandar imprimir, ¿no es cierto? Voy a utilizar estos recursos para poder visualizar. El primer hilo está mandando imprimir lo que sería el hilo 5, que sería prácticamente esto. El segundo hilo, el hilo principal, ¿qué es lo que está haciendo? Está mandando imprimir el hilo 5, es decir, están trabajando de manera paralela. Yo estoy manejando justamente el subproceso 4, que ya estoy hablando justamente de mi hilo que yo estoy manejando. Luego entra el hilo principal a imprimir el valor de 4. Ingresa su proceso con 3 y 2, es decir, no es el principal, sino es el subproceso. Estamos trabajando de manera paralela. El hilo principal a ejecutar, a mandar a imprimir, ingresa nuestro hilo y manda a imprimir este valor. Mientras manda a imprimir este valor, miren que ya digo o ya estoy indicando que el hilo ya finalizó. Es decir, antes de que mande el hilo principal a imprimir 2, 1 y que el hilo principal ha finalizado, el hilo anterior, el hilo que nosotros creamos, ya ha finalizado. Y cada vez que el hilo imprimió precisamente en pantalla, justamente es porque él accedió a tiempos del procesador que me permitió mandar a imprimir. Si yo mando a ejecutar esto nuevamente,
El momento de volver a imprimir, los datos no van a aparecer de la misma forma, van a cambiarse, porque son tiempos del procesador que están siendo asignados. De esta forma, nosotros trabajamos justamente con ¿cuál? Con el uso justamente de una clase que está heredando un thread y que nosotros podemos trabajar de manera paralela con lo que es el hilo principal que nosotros tenemos. Vamos al siguiente ejemplo que tenemos acá. El siguiente ejemplo es similar al anterior, con la diferencia que el ejemplo que nosotros tenemos aquí, lo que está haciendo es implementando la interfaz Runable. Hace lo mismo y simplemente él trabaja con un thread interno y este thread interno es el que me va a permitir ejecutar o trabajar al thread dentro de mi clase. Yo tengo precisamente el método run que se encarga de ejecutar de manera similar que en una herencia y en el momento de ser instanciado, recordemos que este ya no está heredando, por lo tanto, yo no puedo llamar directamente al objeto del nuevo hilo con el método start, sino que tengo que llamar a través de él al hilo o a la instancia que nosotros creamos aquí para poder ejecutar. Es decir, yo estoy llamando al hilo que nosotros instanciamos aquí para poder ejecutar o para poder mandar a ejecutar el método start. El comportamiento que nosotros describimos precisamente al utilizar este criterio o esta interfaz es similar al anterior, con la diferencia de que nosotros estamos mandando a ejecutar lo que sería una clase que está implementando Runable y que tiene internamente la clase React. Ok, continuemos. Cuando utilizamos hilos, nosotros podemos crear justamente aplicaciones en las que yo pueda realizar múltiples tareas de manera simultánea, mejorando significativamente la eficiencia y la capacidad de respuesta del software. ¿Qué implica eso? Recuerden que nosotros sabemos que al ejecutarse una aplicación, sabemos que se está ejecutando un hilo principal. Este hilo principal es el que se encarga justamente de ejecutar las sentencias que nosotros coloquemos dentro del public static void main. Y dentro de él nosotros podemos tener la ejecución de varios hilos. Miren, yo tengo aquí, aparte del hilo principal, un hilo 1, un hilo 2, un hilo 3 y un hilo 4. El hilo 1 como tal, ¿qué es lo que está haciendo? Está llamando a ejecutar un proceso 1 que tiene una duración de 15 segundos. El hilo 2 de 10 segundos, el hilo 3 de 20 segundos y el hilo 4 una duración de 5 segundos. Cada uno de ellos hizo una tarea diferente o una acción distinta. Yo puedo crear múltiples threads que se encargan precisamente de realizar alguna tarea independiente que no es perceptible para el usuario, pero que es necesaria para la aplicación. ¿Qué tal que yo tenga una aplicación en la que necesito que en segundo plano constantemente esté monitoreando el stock que yo tengo en bodega? Digamos que es una aplicación de escritorio justamente en la que se está ejecutando las compras o la compra de algún tipo de producto o material primario. En el momento que nosotros tenemos precisamente esta característica del thread, él está validando y consultando constantemente hacia la base de datos, de tal forma que si existe algún cambio en el stock, automáticamente me lo va a revelar. Para el usuario es imperceptible, para el sistema está trabajando una aplicación por detrás. Recordemos que nosotros al utilizar justamente threads, estoy creando subprocesos dentro de nuestra aplicación. Características que nosotros podemos aprovechar para poder crear aplicaciones mucho más eficientes y robustas. Nosotros para poder implementar justamente ciertas características dentro de lo que es el desarrollo de las aplicaciones, nosotros vamos a definir justamente estas características, ¿no? Por ejemplo, yo necesito establecer lo que sería el uso de los métodos
isLeave y join que nosotros podemos manejar. Por ejemplo, el método isLeave lo que hace es un método que se encarga de retornar un valor de tipo verdadero, en la cual está llamando al hilo y está verificando si el hilo se encuentra activo o se encuentra vivo todavía. De caso contrario, lo que hace es devolverme un valor falso. ¿Por qué? Porque si el hilo ya terminó su ejecución, el hilo como tal va a encontrarse justamente como un hilo ya muerto. Por eso el valor que me devuelve es de falso. El método join, en cambio, es un método que se encarga de esperar a que un hilo termine su ejecución para que permita que otro hilo entre a su ejecución. Este método join, como tal, me ofrece una característica de sincronización en la cual permite determinar los hilos que quiero manejar por concurrencia y determina qué hilos deben esperar a que finalice un primer hilo antes de iniciar el siguiente. Vamos a ver el tema del código para poder entender un poquito más allá estos. Vamos hacia estos dos métodos. Voy a ir a ver el método isLeave y el método join. Vuelvo y repito, todo este código ustedes tienen en el GitHub. Recuerden que en el material disponible ustedes pueden entrar para poder revisar, analizar y profundizar un poquito más sobre todo este conocimiento. El momento que nosotros manejamos dentro de los ejemplos que yo les he colocado, son ejemplos que tratan de manejar el mismo esquema y lo que hacemos es tratar de involucrar justamente estos nuevos conceptos. Por ejemplo, la diferencia del ejemplo o de los ejemplos que vimos anteriormente es ya el uso del método isLeave que nosotros podemos tener. Eh, Antes de eso, ya me adelanté un poquito. Yo estoy colocando aquí en este ejemplo la llamada justamente a una ejecución multiproceso que yo puedo tener. Si ustedes se fijan, tengo mi hilo 1, mi hilo 2, mi hilo 3, los cuales se están yendo a ejecutar. Estoy trabajando con multiproceso. En el ejemplo podemos ver que cada hilo va a poder acceder justamente a la ejecución como tal de la tarea que debe realizar. Por ejemplo, yo voy a señalar justamente lo que está haciendo o lo que está imprimiendo precisamente mi hilo 1. Si nos fijamos, yo tengo aquí la ejecución del hilo 1. El hilo 1 está mandando a imprimir el valor de 5, el valor de 4, el valor de 3, el valor de 2, el valor de 1 y me está indicando que en este punto ha finalizado principalmente mi hilo 1. Esa es justamente la ejecución del hilo 1, en la cual está trabajando de manera paralela al resto de hilos que nosotros tenemos. Si yo vuelvo a ejecutar esto, no va a darme la misma secuencia. Recuerden que me está dando tiempos de procesador. Si yo verifico aquí, miren, ya ha cambiado principalmente en este punto. Vamos a verificar. Voy a entrarme hacia acá y verificamos. Sigue siendo el hilo 1 el primero en ejecutarse. Me imprime 5, pero miren, aquí ya cambia. Ya no está en esta posición que le dio la opción, ¿no? Aquí también cambió y el primero en finalizar no fue el hilo 1, sino esta vez fue el hilo 3. Esta característica de multiproceso significa que yo puedo tener varios hilos ejecutándose de manera paralela en una aplicación. Y esto es importante a tener en cuenta en la creación de aplicaciones robustas, eficientes, que pueden estar realizando tareas en segundo plano. Veamos ahora sí nuestro método o isLeave, cómo nosotros vamos a utilizarlo. El ejemplo como tal, de igual forma que el anterior, está mandando a imprimir un bloque de valores del 5 al 1 en forma de decremento y nosotros estamos utilizando aquí el método dentro del método public static void main, el método isLeave. Simplemente ¿para qué? Para poder imprimir si el hilo 1, el hilo 2 y el hilo 3 se encuentran vivos. Y voy a colocar aquí un bucle que se ejecuta mientras los hilos sigan estando vivos. Es decir, mientras el hilo 1 o el hilo 2 o el hilo 3 estén vivos,
yo voy a mandar este mensaje que va a decir esperando. Y esto va a mandarse a ejecutar y va a tener un tiempo de espera de 500 milisegundos para volver a mandar a imprimir este mensaje. Una vez que los hilos ya hayan finalizado, van a entrar a ejecutarse estas condiciones, porque el hilo principal se va a encargar de verificar si es que en realidad sí ya mandamos a ejecutar. Verifiquemos justamente el comportamiento de los hilos y cómo me va a imprimir precisamente en pantalla esta información. Si nos fijamos dentro de la ejecución que tenemos al hilo 1, hilo 2 e hilo 3 que han sido inicializados, han sido ejecutados y me está dando esta información. El hilo 1, el hilo 2 y el hilo 3 se encuentran vivos. Y luego voy a mandar una información, ¿no? Donde digo que voy a esperar que los hilos terminen. Primero se lanza este tiempo de temporización cada 500 milisegundos a mandarse a imprimir, ¿no? Para poder mandar a imprimir este mensaje que yo estoy teniendo aquí, que es el mensaje de esperando. Este ciclo o este while simplemente lo que hace es ejecutarse mientras los hilos siguen trabajando para poder ver si siguen vivos. Si nos fijamos, lo que está haciendo justamente cada uno de los hilos está mandando a imprimir el valor que necesita en pantalla. Una vez que cada hilo finaliza o termina, le va indicando, ¿no? Le va indicando que el hilo 2 ha salido, el hilo 3 ha salido, el hilo 4 ha salido, y el método precisamente isLeave que nosotros tenemos me notifica el estado precisamente de los hilos. Me está diciendo que el hilo 1, el hilo 2 y el hilo 3 se encuentran en estado de falso, es decir, que se encuentran ya no en ejecución. Y luego va saliendo justamente nuestro hilo principal. Verifiquemos ahora el método join que nosotros tenemos. En el método join que nosotros manejamos, recordemos que primero tiene que ejecutarse un hilo antes de dar paso al siguiente. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Manejamos el mismo concepto y la diferencia es que yo voy a colocar aquí esta información, donde voy a esperar a que terminen los hilos justamente uno después del otro. Ya en esta ejecución, si mandamos a ejecutar estos criterios que nosotros tenemos, lo que está diciendo es justamente que se ejecuten primero los hilos que están aquí. Ya no me da la opción de que ya están saliendo o que cada uno ha terminado. Primero finaliza el uno para dar paso al otro y simplemente de acuerdo a la forma en la cual yo voy asignando los valores, me da o me imprime en pantalla que van saliendo cada uno de ellos. Cuando nosotros utilizamos el método join lo que va a hacer principalmente es determinar que un hilo finalice su ejecución para dar paso hacia el siguiente. Son métodos que nosotros podemos aprovechar y que podemos utilizar de la clase thread que nosotros tenemos. Hacia nuestra parte teórica. Entrando a la parte de la sincronización, en la sincronización nosotros utilizamos para poder manejar o para poder evitar problemas al tener mucha concurrencia o muchos subprocesos que utilizan o acceden hacia o que actualizan un mismo recurso. La sincronización en Java es un proceso que se encarga de coordinar el acceso a recursos compartidos. Cuando tengo problemas y es necesario crear la sincronización, cuando yo tengo recursos compartidos como variables, códigos entre múltiples hilos. Y es importante utilizar la sincronización y saber utilizar la sincronización para evitar problemas como condiciones de carrera, inconsistencia de datos, en donde cada hilo debe saber en qué tiempo va a ingresar hacia su ejecución. Por eso es importante tener en cuenta la sincronización. Recuerden, ¿cuándo necesito la sincronización? Cuando yo tengo un recurso compartido. ¿Cuáles son los problemas comunes que nosotros podemos detectar principalmente en el momento de manejar la sincronización? Los problemas comunes que nosotros tenemos es las condiciones de carrera, los estados inconsistentes, los interbloqueos y la pérdida de datos.
Las condiciones de carrera lo que hace es determinar justamente una inconsistencia de datos porque yo puedo tener uno, dos o tres subprocesos ejecutando compartiendo un mismo objeto y este objeto al ser compartido simplemente lo que hace puede desactualizarse, ¿no? O debe o puede generar datos no íntegros para poder presentarlos. Y eso genera inconsistencias justamente en los datos que nosotros manejamos. Por ejemplo, yo tengo aquí la persona B, tengo la persona A y aquí tengo el banco. Vamos a hacer yo en la persona B, voy a decir que voy a leer el dato de 17 y en la persona A estoy leyendo el dato de 17. Estoy corriendo justamente un tiempo de ejecución y he accedido al mismo tiempo al mismo valor. He generado un incremento de $1 o un incremento de 1 en el valor de la persona 1 y también estoy haciendo un incremento en el valor de la persona 2. Si nosotros nos fijamos al momento de escribir el valor de persona 1 es 18 y el valor de persona 2 me imprime también 18. Y aquí existe un error. Porque si es que la persona B va a incrementar, el valor a presentar aquí debería ser de 19 y no de 18. Eso genera inconsistencia en los datos y estos son problemas de condiciones de carrera. También se pueden crear estados inconsistentes, interbloqueos, cuando yo tengo varios hilos que se quedaron en la espera y no pueden acceder hacia el recurso. La pérdida de datos porque los hilos se quedaron tal vez esperando que un recurso haya sido liberado o que un recurso sea suelto por un hilo que maneja un while infinito, etcétera. Y todo eso son peridatos, interbloqueos, estados inconsistentes que nosotros podemos hallar. Ok, para poder solucionar esto, Java principalmente lo que nos ofrece es justamente la característica de implementar un monitor en la cual lo que voy a hacer es verificar qué bloques de código yo necesito sincronizar. Una forma sencilla de sincronizar es utilizando principalmente la palabra reservada synchroniset dentro de los métodos que nosotros vamos a manejar. Vamos al código para poder entender un poquito más esta parte de aquí. Entonces, voy a cerrar esta parte de aquí y vamos a ver. Veamos qué sucede. Voy a ingresar en este ejemplo. Y en este ejemplo, nosotros manejamos justamente un método que está siendo sincronizado. ¿Qué es lo que hace esta clase? Vamos a analizar primero. Yo tengo una clase, este es un método para poder imprimir en consola. Voy a quitarle para fines del ejemplo, voy a quitarle la palabra de synchroniset en el método imprimir. El método imprimir lo que hace es mandar a imprimir un corchete, determina un tiempo de 1000 milisegundos para poder determinar la simulación y el tiempo de espera. Y luego lo que hace principalmente es mandar a cerrar justamente el corchete que nosotros necesitamos. Ojo que yo ya estoy inyectando aquí el mensaje que yo voy a mandar o que yo quiero imprimir. Tengo mi primera clase que es justamente la de mensaje. Vamos hacia la parte del proceso. En el proceso, nosotros vamos a implementar lo que es precisamente mi interfaz Runable. Esta interfaz Runable que nosotros tenemos es la que nosotros vamos a poder realizar o vamos a poder implementar la ejecución del hilo mediante la instancia que yo estoy creando aquí de thread. Estoy manejando dos elementos, un string para mensaje y el otro, la otra es la llamada justamente al objeto que nosotros creamos de mensaje. Al momento de llamar a nuestro método constructor, el método constructor lo que hace es inicializar el valor de estas dos variables, de tal forma que en target yo estoy guardando la referencia del objeto del mensaje y en mensaje, que es justamente la variable o el string que nosotros tenemos, estoy solamente guardando el valor que yo quiero mandar a imprimir.
y llamamos al hilo que se va a encargar de qué, de crear un nuevo hilo asociado a la instancia que nosotros tenemos dentro de esta clase. Simplemente en el método rand, lo que vamos a hacer es llamar a través de target al método imprimir. Recordemos que target es una referencia principalmente de nuestra clase mensaje. Vamos a ver. Al momento de mandar a ejecutar, recordemos que ya estamos aquí con mi clase ejemplo 7 y aquí estoy mandando a ejecutar mi método public static void main, en donde lo que estamos haciendo es instanciando tres procesos. Hablamos de multiprocesos. Cada uno de ellos va a mandar un mensaje diferente, ¿no? Y lo que estoy haciendo es creando una instancia hacia el objeto que yo necesito, crear una instancia hacia la clase mensaje. Recuerden que al momento de crear esta parte de aquí yo ya tengo un objeto compartido. ¿Cuál es mi objeto compartido? Y esto es importante tener en cuenta al momento de manejar la sincronización. Mensaje es un objeto compartido. ¿Por qué? Porque el hilo 1, el hilo 2 y el hilo 3 están utilizando el mismo objeto. Ahí estoy hablando de un objeto compartido. Entonces, si yo mando a ejecutar este código, nosotros vamos a ver cuál va a ser el comportamiento que va a adoptar principalmente el sistema, ¿no? El sistema debería mandarme a imprimir justamente el mensaje y el mensaje debe estar colocado entre corchetes. Por ejemplo, aquí me está colocando mundo, le está colocando el corchete sincronizado, yola, y no es como yo hubiera querido que me imprima. Voy a volver a mandar a ejecutar, me está imprimiendo de manera distinta, ¿no? Aquí me está mandando a imprimir. La forma en la cual yo necesito colocar justamente los corchetes no es la correcta. Significa que estoy teniendo una inconsistencia en el mensaje. Para poder solucionar esto, en el método imprimir, voy a colocar la palabra reservada synchronized para poder trabajar justamente con la sincronización. Synchronized lo que hace, ¿qué es lo que hace este método? Este método lo que hace es crear un bloqueo para evitar que si un hilo ya accedió hacia este método, evitar que otro hilo pueda entrar, pueda ingresar hacia el mismo. Y esto es bueno porque yo puedo evitar que varios hilos intenten realizar lo mismo y voy a garantizar que no pueda otro hilo entrar a modificar, este caso, el dato que yo necesito o el dato que tengo compartido. Si mandamos a ejecutar, el comportamiento va a ser distinto y va a ser justamente adecuado, consistente y maneja los criterios que nosotros necesitamos al utilizar esta palabra reservada de sincronización. Ok, voy a ingresarme. Y algo importante tener en cuenta justamente es que la gestión de hilos en Java no solamente se basa en bloquear. Recordemos que con la palabra reservada synchronized nosotros vamos a bloquear. Entonces, es importante tener en cuenta la gestión de los hilos para garantizar la seguridad de los entornos y evitar justamente que se produzcan problemas de tipo polling. ¿Qué son estos problemas? Son problemas de encolamiento. ¿Por qué necesito yo gestionar los hilos? Porque si es que no manejo adecuadamente este tipo de problemas, al momento de mantener un bloque de código, en este caso bloqueado, el resto de hilos no pueden acceder y voy a comenzar a crear un encolamiento que puede producir primero pérdida de datos, pérdida de tareas, ejecuciones no realizadas que se pueden producir. Para ello, Java como tal me ofrece algunos métodos como white, notify y notify alt. ¿Qué es lo que hacen cada uno de estos métodos? Entendamos un poco este gráfico que nosotros tenemos aquí. Si visualizamos, nosotros tenemos en esta parte de aquí la creación de un nuevo hilo. Aquí estoy instanciando y creando el hilo y al momento justamente de mandar a ejecutar el start, yo voy a tener este estado, el estado de Runable. El momento que yo genero justamente algún tipo de interrupción,
En el momento de generar algún tipo de interrupción o de tener algún tipo de salto o de disparador que yo puedo tener, en el tiempo que se está corriendo, que nosotros estamos ejecutando, que es ya precisamente el tiempo en el cual nosotros comenzamos a ver en pantalla lo que se está presentando, si es que existe algún tipo de bloqueo en el método o en un monitor, yo puedo utilizar White. ¿Qué es lo que hace White? White lo que hace es mandarme hacia un estado no ejecutable, hacia un estado de espera. En el estado de espera, en el momento que reciba una notificación o un notify, vuelve hacia un estado de ejecutable y se lanza justamente a seguir realizando su proceso. De tal forma que todos los hilos no van a estar encolados, sino van a pasarse a un estado de espera. Al recibir el notify, yo puedo liberar el hilo que necesito o el siguiente hilo o todos los hilos a través de notified all. Y esto me permite determinar un comportamiento adecuado, principalmente para qué? Para poder evitar problemas de polling que nosotros podemos tener. De esta forma, una vez que ya finaliza cada hilo, se pasa a un estado de finalizado, a un estado determinado que nosotros podemos tener en nuestros criterios, en nuestras condiciones. Las interrupciones también vienen a ser características que nosotros podemos manejar. La suspensión de un hilo es bastante sencilla y reiniciarlo también lo es una vez que nosotros lo suspendimos. Esta acción permite pausar y reanudar tareas según sea necesario. Vamos a ver cómo puedo o cómo nosotros podemos pausar un hilo y cómo podemos implementar dentro de nuestros códigos. Voy a ubicarme en esta parte de aquí y vamos hacia este ejemplo. Vamos a verificar. Yo tengo aquí un ejemplo en el cual yo tengo dos elementos, un productor y un consumidor. En el productor, lo que voy a colocar es justamente al productor, que es un hilo, el cual lo que hace es encargarse de ir agregando un elemento en un lugar, ¿no? Es decir, yo estoy llamando justamente a panadería. Panadería simplemente lo que hace es agregarme justamente un elemento, un pan más hacia lo que nosotros tenemos en mi recurso y un consumidor. El consumidor, en cambio, se encarga de qué? Se encarga de ir obteniendo un pan, es decir, irlo restando un pan justamente de la canasta que nosotros tenemos. Recuerden que la sincronización se produce en elementos compartidos. Panadería es una clase compartida. Y en esta clase compartida yo puedo manejar justamente estas características. Por ejemplo, tengo mi método get, que me devuelve un valor de tipo entero. Y este simplemente lo que hace es verificar justamente el boolean, si es que se encuentra en falso o en true. Y eso depende justamente de cómo yo quiero ir bloqueando o estableciendo estas condiciones. Aquí yo puedo mandar a ejecutar el método white, el cual se encarga de suspender la ejecución hasta que se notifique que hay pan disponible. Es decir, yo voy a mandar a esperar principalmente al consumidor. El momento justamente que ya finaliza, yo puedo mandar a informar, ¿no? Que ya se puede consumir los panes y cambio el estado, de tal forma que mando a ejecutar el método notify y ese se encarga de notificar justamente al productor que puede producir más en el momento que yo necesito obtener o cargar más panes justamente en la panadería. El método, en este caso put, que también es sincronizado, este se encarga de introducir un valor. Lo que hace es mandar a esperar la ejecución principalmente en este caso, del consumidor. Y en este punto lo que va a hacer principalmente es ir notificando justamente cuando en este caso, el productor ya ha colocado en la canasta, ¿no? De tal forma que con el método notify lo que hace es decirle al consumidor que ya puede ingresar a consumir. Si mandamos a ejecutar este ejemplo, se puede ver que cómo va produciendo y consumiendo al mismo tiempo los recursos que se están asignando justamente tanto para el productor como para el consumidor que nosotros estamos manejando. De tal forma que cuando el productor vea que ya tiene asignado el producto, el consumidor se encarga de ir a acceder al producto como tal.
Ok, manteniéndonos bajo esta línea, voy a entrarme hacia este ejercicio 10 que nosotros tenemos aquí, el cual simplemente lo que hace es representar las características que yo puedo manejar, ¿no? Yo puedo determinar aquí en el que yo quiero manejar a las dos clases, clase A, clase B. La clase A, ¿qué es lo que hace? La clase A está justamente sincronizando un método, un head, que está introduciendo al objeto B, que es justamente el que va a instanciar. Simplemente obtiene el current thread en este caso, del hilo principal que se está manejando, obteniendo el nombre. Me está pidiendo que ingrese justamente el valor, o más bien dicho, el nombre del objeto que estoy trabajando y lo estoy mandando a esperar cada milisegundos. Lo que va a hacer en esta ejecución que nosotros tenemos, cada hilo va a esperar que el uno finalice para que pueda entrar el otro. Son características que nosotros podemos ir aprovechando dentro del consumo de la comunicación entre hilos que podemos manejar. Si mandamos a ejecutar este criterio, ¿qué es lo que estoy diciendo? Estoy llamando a ejecutar, por ejemplo, la carrera thread, es decir, el principal, ingresa a la cabecera del bloque A y el hilo principal ingresa a la cabecera del bloque A. El hilo principal lo que hace es intenta llamar justamente al foot, es decir, justamente al método footB y la carrera, o es decir, el otro método que nosotros, o la otra clase que creamos, intenta acceder al bloque A. Simplemente estos elementos que nosotros tenemos aquí intentan establecer la comunicación que yo puedo manejar entre objetos que pueden estar sincronizados y que pueden estar simulados justamente al utilizar el thread que nosotros tenemos. Ok, vamos ya finalizando principalmente esta clase y aquí lo único que vamos a colocar aquí para poder analizar es el concepto de suprimir, ¿no? Para poder crear un bloqueo, yo puedo utilizar justamente un flag que es un boolean. Y este boolean puede convertir justamente los bloqueos que yo puedo establecer. De tal manera que en la ejecución yo puedo tener características para poder ir bloqueando o suspendiendo a mi hilo. Si nosotros analizamos, yo tengo mi hilo uno que puede mandar a suspender. En el momento de suspender, él se va a quedar en un tiempo de espera hasta que otro hilo lo libere. Me voy a ir a la ejecución en este momento simplemente para poder visualizar la suspensión. No me de ejecutar, perdón. Voy a entrarme hacia acá. Ahora sí. ¿Qué es lo que está haciendo? Tengo a mi hilo 1, mi hilo 2, que está entrando en ejecución. El hilo 1, tanto como el hilo 2, están ejecutándose. El hilo 1 ha sido suspendido y como está siendo suspendido, ¿quién se encarga de seguir ejecutando? El hilo 2. Si es que el hilo 1 es reanimado y el hilo 2 suspendido, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy mandando a ejecutar solamente el hilo 1 hasta que el hilo 2 sea reanimado. Aquí finalizan los dos hilos y podemos ver que en el comportamiento justamente tanto del hilo 1 como del hilo 2 pueden ser controlados a través de qué? A través de una bandera. Es decir, yo puedo ir introduciendo variables que se encarguen de controlar la ejecución justamente de los hilos, interrumpiéndolos, mandándoles a suspender o mandándoles a reanudar, utilizando los métodos while, notified o notified all, dependiendo de lo que nosotros vayamos a presentar o queramos simular dentro de nuestro sistema. ¿Qué es el estado en thread? De lo que hemos visto, nosotros podemos entender que un hilo puede tener varios estados. Un estado de bloqueo, un estado ejecutable, un estado de espera o un estado de espera bajo un tiempo y un estado determinado. Cada uno de ellos determina una situación en la cual el hilo debe encontrarse. Recordemos que nosotros podemos crear el bloqueo para poder implementar la sincronización, ¿no? Y evitar problemas de condición de carrera, problemas justamente de inconsistencia de datos.
o yo puedo mandar a esperar el hilo mientras termino de ejecutar principalmente algún tipo de condición, ¿no? Al momento que yo mando a esperar, estoy mandando a ejecutar mi método white que yo puedo tener, en el cual voy a esperar que otro hilo me indique que ya liberó el recurso y ya a través de un notify me lo regresa y poder terminar de ejecutar las sentencias que yo tenga bajo mi estructura.